Bien, Oscar, recorremos las calles de la ciudad de Rosito, por cierto, empezando, uno va recorriendo a esta hora todavía y ve que hay gente trabajando de diferentes entidades, bueno, de la MUNI, de la cooperativa, los vecinos mismos, después de lo que ha sido la fuerte tormenta de anoche. Y hoy más que nunca recorremos las calles de la ciudad porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las calles de la ciudad de Rosito, ya que estamos próximos al nombramiento de nuevas calles o en la designación de nombres de calles de la ciudad. Probablemente sea el 23 de noviembre este reconocimiento y no les voy a hablar yo del tema porque no conozco. El saludo a la familia reunida frente a la TV y palabra autorizada de Carlos Pucheta, autor del libro Las calles de Rosito, la vida política y las calles de la ciudad de Rosito. Me vas a corregir el nombre. Primero, Carlos, agradecerte. Un libro que realmente he tenido la posibilidad de leer y aprendí un montón de cosas, que tuvo mucho éxito, pero que sobre todo creo que un poco nos explicó a toda la sociedad cuáles son las cuestiones que se toman, qué se toma y sobre todo quiénes eran las personas que son nombradas. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sí, en el año 2000 publiqué el primero de los libros que se llamaba La historia de las calles de Rosito. Que justamente trataba de hacer un pequeño recordatorio, una pequeña biografía de todos aquellos personajes que habían sido de Rosito y que habían cumplido alguna función social, en donde habían a lo mejor formado parte de alguna institución, de la municipalidad, de alguna institución intermedia. Es decir, que habían cumplido una función importante dentro de la localidad y que se los reconocía mediante la imposición de su nombre a una de las calles, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que se toma en cuenta en general como para imponer el nombre de una calle recordando a determinada persona o algún personaje que seguramente dejó la huella? Sí, por ahí no todo el mundo tiene coincidencia con respecto al merecimiento o no de algunas personas, ¿no? Pero en este caso la municipalidad primero toma personas fallecidas que haga más de 5 años que ya haya fallecido, y en este caso, como había un montón de calles sin nombre, por decirte todo lo que fue el barrio de Ama, todo lo que fue el nuevo barrio municipal, bueno, había un montón de calles abiertas que no tenían nombre, entonces, bueno, lo que se hizo es proponer a las instituciones intermedias que postulen nombres, y de allí seleccionar los que surgieran como más potables, ¿no es cierto? Entonces de ahí surgieron comerciantes, industriales, intendentes, exintendentes, exdirigentes de otro tipo de instituciones, personas relacionadas con la cultura, con la educación, y básicamente muchos que han tenido una función desde lo social que ha sido importante para la comunidad, ¿no? Tengo una consulta, Carlos, vos que estás inmiscuido en el tema. ¿Puede una persona, por ejemplo, tener el Premio Democracia Argentina, ser ciudadano ilustre y además el nombre de una calle, o una cosa va impidiendo la otra? No, sí podría, sí, totalmente. No sé si tenemos algún caso que haya... No, bueno, pero algún candidato podemos tener, pero ya sería el rey de copas. Alguno con la triple corona, la verdad que no recuerdo alguno en particular, pero sí, se podría dar. Sí. ¿Se podría dar? Sí. Bueno, y puntualmente aquí han aparecido muchos nombres, que yo no digo que hayan generado polémica, pero quizás sí han generado el comentario popular porque son muy conocidos, porque son más que todo más actuales, o hay gente que o las hemos conocido o las hemos cruzado en la calle, a la mayoría, no digo a todos, como decías vos, por ahí eso genera disenso o consenso. Exactamente, sí, por supuesto. Es decir, hay nombres que por ahí todo el mundo está totalmente de acuerdo que se merecerían o se merecían tener una calle con su nombre. Por decirte, el padre Vidotto, René Sueldo, Coco Schiavoni. Es decir, hay gente más conocida, más popular y más querida por la gente, y hay otros que, bueno, han sido instituciones que lo han postulado
y que bueno, y que reunían realmente una función social importante que daba como para hacer ese reconocimiento también, ¿no es cierto? Veo que tenés una lista ahí, o sea que ya de a poco también estás trabajando en un nuevo libro, me imagino. No necesariamente, pero bueno, traté de hacerme de un poco de lo que yo te decía, de estas notas de las instituciones en donde destacaban a una determinada persona y era postulada y presentada al Consejo para que desde el Consejo se eligiera, ¿no es cierto? Son tantos los nombres de calle que por eso hice más o menos un resumen. Por ejemplo, yo te decía personas que tenían que ver con la cultura y la educación y teníamos a Elma Ferreira de Bueto, Nelly Damayo de Maranzana, Eve Undiano de Sánchez de Bustamante, Luis Andrés Gil, que tenía que ver también con lo gráfico, Eve Zavalo de Maciángelo, Estela Schul, que fue directora mía en la escuela primaria cuando yo iba a la primaria. Catalina Bonino, conocida por la señorita Tucha, a lo mejor no por ustedes, pero sí por los que somos de un poquito más edad. Blanca Bianchi Mastri, Elsa Giorgis de Armando, entre otros docentes. Después, dijimos René Sueldo como dirigente, Henry Francisca, Oscar Atilio Carnevale. Comerciantes industriales como Florentino Bonino, Nunila Pozzi y Elso Macaño, Enzo Bufa, Tita de Vidal, Lino Farcheto. Tita que también tiene que ver con la radiodifusión, ¿no? Porque fue la primera la voz de la propagadora de la ciudad, ¿no? Exactamente, fue la primera propagación que hubo en la ciudad con parlantes puestos en la calle. Sí. Y después, distintas personalidades como Juan Berti, Carolina Grasso de Ciancia, el doctor Julio Mendoza, Juan Alberto Arévalo, Alonso Roteda, Rodolfo Vaca, Roberto Miguel Rizo, Roberto Fonti, Orfindo Espósito, que fue también el creador de RA1. Claro, de Radio Rollito. Eduardo Bergonzo, el del cine. ¿Sí? Pedro Bogdán, el pastor de una de las iglesias evangélicas. Emilio Benvenuto. ¿El supermercado de Emilio? Claro, el padre de los Emilios que conocemos, digamos, sí. Después Galeano Ferace, que fue el que donó la manzana para la Escuela Nacional. Livio Alamandri, propuesto por la Iglesia Católica. Alejandra Arce, Olga Heredia, Jesús Fernando Videla, Benilde Agenor Montenegro. Fernando del palo nuestro del periodismo deportivo en este caso y de los medios en general. Claro, así es. Y Coco Schiavoni también. Coco, conocido por todos, ¿no? Sí, muy conocido y muy querido por todos, aparte. Bueno, quizás en aquel momento cuando vos escribiste el libro te llevó una investigación larga, porque por ahí a lo mejor había data de mucha gente. Primero que eran muchos inmigrantes, no había mucha info. Ahora capaz que la cosa sea un poquito más práctica. Y sí, hoy son todos datos actuales que uno los puede encontrar, inclusive puede encontrar descendientes directos de estas personas. Cuando yo hice el primero de los libros, claro, estábamos hablando de gente que había vivido hace 100 años atrás, es decir, cuando Arroyito empezó a cambiar, digamos, con el tema de los inmigrantes, el ferrocarril, los aserraderos, gran parte de esos personajes pertenecían a aquella época y estamos hablando hoy de 100, 120 años atrás, ¿no? Tenés otro libro, porque hay una parte 2, es así, ¿no es cierto? Claro, yo en el 2007 después sacó otro libro que se llama La Municipalidad y la Historia Política de Arroyito. Exacto. Sí. Ahí ya estaba más vinculado a los exintendentes y a lo que habían aportado justamente desde ese aspecto. Claro, exactamente. Inclusive, ya que está, quedaron algunos intendentes que aún no han sido reconocidos con nombre de calle, como por ejemplo José Roca, que fue un intendente que murió en función. No sabía. Sí, después Tito Alessandrini, Aldo Mastri. Es decir, hay algunos intendentes que aún no han sido reconocidos. Como siempre decimos, ¿no? Acá imagino que, y un poco nombrados antes, se toman varios aspectos. En este caso fueron las instituciones los que los propusieron. ¿En aquel momento también era así o quizás también fue por la huella que ellos fueron dejando a lo largo de la historia de la ciudad? En realidad siempre la función tuvo que ver con el Ejecutivo Municipal y con el Consejo Deliberante. Es decir, siempre había alguien que proponía a alguna persona. No sé si en algunos momentos, yo calculo que sí, surgió de nominar a muchas calles al mismo tiempo, en donde supuestamente habrá surgido de la discusión, pero realmente eso era función o tarea de los consejos deliberantes, ¿no? Carlos, agradecerte por la posibilidad del diálogo.
¿cómo podemos hacer para conseguir tus libros también, que están muy buenos y que sirven para informarse y para conocer más de esto que estamos charlando aquí? Bueno, en realidad yo lo único que puedo hacer es, para algún interesado, pasárselo a través de un correo electrónico, ese de manera digital. Del segundo libro tengo algunos ejemplares, pero del primer libro no me quedó ninguno. No me quedó ninguno. Quedaron 4 ejemplares que están en la biblioteca, que si alguien los quiere consultar, bueno, los pudiera pedir ahí, ¿no es cierto? Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Oscar, ahí teníamos la palabra de Carlos Pucheta, ¿no? Un poco explicándonos de esto de que tiene que ver al nombramiento de las calles de la ciudad y cómo fue en este caso, a través de la postulación por parte de una institución y cómo se manejó antes. Bueno, lo cierto que no es poca cosa, ¿no? Quedar para la posteridad, para la eternidad, bajo o con una calle con denominación del nombre de una persona, es algo muy lindo y muy importante y no deja de ser un reconocimiento, por supuesto. Volvemos a Carlos Favari 650.